que si tienen alguna duda durante la presentación, simplemente abran su micrófono y me paran, así aclaramos la duda. De todas maneras, yo voy chequeando el chat, pero por allí es más ágil si alguno me frena en su momento para sacarse la duda en el momento que estoy explicando algún tema que no se entiende. Bueno, el tema de hoy, un tema creo que de mucha importancia para ustedes como futuros profesionales, donde seguramente si van a estar como proveedores, como constructores o como inspectores en alguna obra, el tema de control de calidad del hormigón en obra va a ser un tema esencial para que ustedes lo puedan manejar bien. Este tema está preparado en base a lo que indica el reglamento CIRSOC 201, que ya de alguna manera hemos estado charlando sobre él en distintos momentos, pero bueno, de todas maneras creía oportuno darles alguna introducción antes del tema reglamentario particularmente, para después meternos de lleno con el tema control de calidad. Este reglamento, que es del 2005, se terminó de redactar, se puso en vigencia en 2012, y el ámbito de aplicación del reglamento, esto es importante, es todo lo que es proyecto y construcción de obras públicas nacionales. Bien, es decir, son obras, es obligatorio su uso para toda obra pública nacional. Es decir, una autopista que sea de la nación, una represa, una central térmica, edificios, digamos, de la nación, toda estructura que sea construida en el ámbito del gobierno nacional, tiene por obligación usar este reglamento. Yo creo que les comenté a ustedes los otros días que, a diferencia de las normas, los reglamentos son de uso obligatorio, dentro del alcance que tienen, por supuesto, y las normas se vuelven obligatorias cuando están dentro de un reglamento o de una ley, si no son de aplicación voluntaria, por decirlo de alguna manera. El reglamento además invita a las provincias del país para que también se sumen al uso de este reglamento, y de hecho ya tenemos muchas provincias, más de 10, 12, no todas. Córdoba es una, Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Fe, la ciudad de Rosario se han sumado al reglamento. ¿Qué quiere decir eso? Que ya las obras públicas provinciales también tienen como ley o reglamento madre el reglamento CIRSOC 201. Y también, por supuesto, los particulares, cuando hacen una obra privada, también pueden decidir libremente usar el reglamento o usar otro código que les convenga. En general, digamos, de a poco, esto lleva su tiempo hasta que se implementa completamente, pero ya de a poco vamos viendo que el reglamento está en todos lados. Ya tiene varios años de su vigencia, que ahí recordé que el 1 de enero de 2013 fue que se puso realmente en vigencia, e incluso hoy estamos trabajando y estamos porque estoy en un comité que está revisando un borrador para una nueva versión del reglamento CIRSOC, que bueno, aparecerá, vaya a saber cuándo, pero que se va renovando con cierta periodicidad. Otra cosa que es importante es que los objetivos básicos de este reglamento son establecer requisitos tecnológicos mínimos. ¿Qué quiere decir tecnológicos mínimos? Quiere decir que alguna obra, a juicio del proyectista o del director de obra, puede tener requisitos más exigentes. ¿Bien?
pero nunca por debajo de lo que está en el reglamento, ¿sí? Y esto se hace para garantizar la seguridad de la estructura y la aptitud de la estructura para funcionar en las condiciones de servicio que está previsto y durante la vida útil de la obra que está previsto. El reglamento establece que está pensado para una vida útil de las estructuras de 50 años. Esto lo hablábamos otro día con el tema de durabilidad, lo cual no quiere decir que a los 50 años la estructura se cae, sino que posiblemente requiera de mantenimientos un poco más importantes. ¿Bien? Y siempre el reglamento prioriza a la protección del usuario. ¿Qué quiere decir esto? A veces se vuelve muy conservador, quizás en algunas especificaciones que nos da, pero siempre teniendo en cuenta la visión del usuario, la visión de la sociedad. Es decir, que se está invirtiendo en dinero de la sociedad, en estructuras, en edificios, en obras en general, y estas deben ser durables en el tiempo, ¿sí? Pues hablan de los 50 años, y además debe proteger al usuario ante cualquier falla, es decir, no debe permitirse una falla de la estructura que pueda ocasionar daños a las personas. En las obras públicas, digamos, el reglamento es una especie de contrato, en definitiva, o un grupo de cláusulas de un contrato entre la sociedad, porque en definitiva las obras públicas somos nosotros los que las pagamos, y los que están involucrados en el proyecto, ¿sí? Es decir, en el diseño de lo que es el proyecto, en la construcción, en la supervisión y en el mantenimiento de la estructura. O sea que los requisitos, vuelvo a decir, tienden a revisar o a ver o a contemplar la seguridad de los individuos y los bienes de la sociedad. Es decir, queremos que nuestro dinero se invierta bien, ¿sí? Que esas obras duren el tiempo que tienen que durar y sean funcionales para la sociedad. En el caso de las obras particulares, es un contrato también entre el propietario, el que quiere hacer la obra, tiene el dinero para invertir, y los que lo ejecutan, ¿sí? Ya que establece las condiciones para ejecutar la obra. ¿Bien? Acá ya es una cuestión más de los intereses del el dueño de la obra, el propietario, quien decide hacer la inversión, y por supuesto, si después, bueno, hay otros que deciden invertir en que se van a comprar departamentos de un edificio, también van a querer que esos departamentos sean funcionales, tengan la vida útil que tienen que tener y no otra cosa. Muy bien. Habiendo hecho esta pequeña introducción de lo que es el marco reglamentario, voy a hacer también otra introducción, pero ya más técnica, respecto a algunos conceptos de la probabilísticos o de la estadística que utiliza el reglamento CIRSOC para lo que es el control de calidad de los hormigones, particularmente todo lo que se refiere a las resistencias de los hormigones. Nosotros sabemos que el hormigón, como cualquier material de producción industrial, tiene su variabilidad. E intrínsecamente va a ser variable, es imposible que logremos un hormigón que dé siempre la misma resistencia, por ejemplo. Siempre va a tener alguna variabilidad, que vamos a ver durante la jornada de hoy, va a depender de distintos factores. Y en base a esa variabilidad reconocida por el reglamento, bueno, tiene que adoptar algunas herramientas estadísticas para el control de la conformidad. Y acá les hago un paréntesis, que es que si ustedes ven un hormigón en su control que es excesivamente uniforme, ¿sí? Posiblemente haya que poner dudas sobre esos datos, porque en general uno va a tener dispersión en los datos del hormigón, como les digo, porque varían de un día a otro los materiales, las condiciones climáticas, las máquinas, las personas que hacen los ensayos pueden cometer errores, y eso va generando variabilidad en el hormigón. O sea que no es, digamos, muy normal que veamos un hormigón con excesiva uniformidad.
¿Por qué varía la calidad del hormigón? Bueno, como les decía, los materiales. Imagínense ustedes que en una planta de hormigón, ya lo veíamos anteriormente, estamos usando, no sé, 1 tonelada o casi 2 toneladas de agregados para cada metro cúbico de hormigón, ¿sí? Es decir, que permanentemente están llegando camiones con materiales a la planta de hormigón, que pueden ser del mismo origen, que los podemos tener de alguna manera controlados, pero como materiales naturales van a tener su variabilidad. Va a variar un poquito la granulometría, a veces el contenido de finos de los agregados a veces un poquito más superior, un poquito inferior, a veces el cemento va a tener también su oscilación como producto de otro proceso industrial, también puede tener sus variaciones en la calidad de los aditivos, también cambiamos de partida y el aditivo que antes nos reducía, no sé, 8% de agua, empieza a reducir 9 o 7, o nos retrasa un poco más el fraude que otro, es decir, esa variabilidad está dentro del hormigón y siendo un proceso industrial de gran cantidad de volumen de materiales, siempre vamos a tener, es casi imposible no tener una variabilidad. Por otro lado, los procesos, es decir, bueno, cómo ejecutamos ese hormigón, cómo lo introducimos dentro de la mezcladora, cómo se hacen los controles de ese hormigón, también van a hacer que varíe, digamos, la calidad del mismo. Esos procesos normalmente están ejecutados, o sea, están las personas, pero también hay máquinas, ¿sí? Por ejemplo, en una planta de hormigón, ustedes ya vieron, necesitamos pesar los materiales, entonces esas básculas que pesan los materiales pueden tener variaciones, pueden tener errores, ¿sí? Tienen cierta precisión, se pueden descalibrar, y todo eso hace que a veces los pesos que estoy pesando no sean exactamente los que yo creo que tienen que ser. El mezclado del hormigón también es esencial. En Argentina prácticamente todas las plantas hormigoneras mezclan el hormigón en los camiones, que son los camiones motohormigoneros. Pocas hay que tienen mezcladoras centrales, que quiere decir que mezclan el hormigón y luego lo vuelcan sobre el camión. Cada camión es una mezcladora y por lo tanto posiblemente mezcle distinto. También uno puede hacer un plan de mantenimiento del camión para asegurar que mezclen adecuadamente, pero de vuelta les digo, cada camión es una mezcladora y con ello cada hormigón puede tener diferencias. El tema del transporte, a veces también podemos decir que cuánto tenemos que trasladar el hormigón desde nuestra planta productora hasta la obra, cuánto tiempo tardamos, las condiciones en el ambiente en cuales se produce y se traslada ese hormigón, son todas cuestiones que también afectan a la calidad. Y finalmente tenemos los métodos de ensayo, es decir, los métodos de ensayo son hechos por equipos que pueden tener errores, fallas, descalibraciones, pero también por personas que pueden estar más o menos capacitadas, que un día pueden venir un poco desconcentrados y no prestar tanta atención a cómo hacen los métodos de ensayos, y eso también nos va a generar variaciones en el número que nosotros vemos, digamos, en cuanto a resistencia, por ejemplo, o consistencia, y que va a estar influenciado por el operador en este caso. ¿Cómo medimos la variabilidad, en particular de la resistencia? En ingeniería usamos mucho la desviación estándar, ustedes la conocen muy bien. Quizás lo que no estén tan advertidos es que el desvío estándar, que es esto que está dentro de la raíz cuadrada, o sea, la sumatoria de los valores individuales, en este caso supongamos de resistencia, menos la media, eso elevado al cuadrado, dividido la cantidad total de valores que tengo, menos 1, raíz cuadrada, eso nos da el desvío estándar, ¿sí? Que en Excel lo pueden calcular con la función esta que está aquí abajo. Pero esto es válido siempre y cuando tengamos por lo menos 30 datos, ¿sí? Cuando no tenemos 30 datos, tenemos menos datos, tenemos que utilizar un factor de corrección, ¿sí? Que
Por supuesto, a medida que van creciendo, disminuyendo la cantidad de datos, el factor de corrección va a ser mayor. Es decir, mayoramos de alguna manera el desvío estándar por la incertidumbre que nos genera no tener suficiente cantidad de datos. ¿Hasta cuántos datos puedo tener? ¿O cuánto es el mínimo de datos que puedo tener? Son 15. Cuando tengo 15 datos, el coeficiente de mayoración es 1,16. Ya menos de 15, el reglamento dice que empieza a perder sentido, más que el reglamento, la estadística dice que pierde un poco de fuerza, sentido, el desvío estándar y empezamos a cometer errores mucho más groseros. Bien, pero esta es la forma en que medimos la dispersión que tenemos en nuestros resultados a partir del desvío estándar. Algunos valores de referencia, estos no son de reglamento, son del reglamento americano de la CI, pero fíjense que los desvíos estándar, que cuando estamos, recuerden esto también, el desvío estándar, la unidad en la que se mide el desvío estándar es la misma unidad que tiene la magnitud de la cual estamos midiendo el desvío. Es decir, si estamos midiendo resistencias en megapascales, el desvío estándar va a estar en megapascales. Si quisiera ver el desvío estándar de la consistencia del asentamiento, va a estar en centímetros o en milímetros, como yo lo esté midiendo. Fíjense, esto es importante, ¿no? Que a veces los desvíos estándar, acá el ACI los califica, o califica, mejor dicho, la calidad con la cual estamos produciendo nuestro hormigón en función del desvío estándar. Y ese desvío estándar es diferente si las probetas las moldeamos en obra o en laboratorio. Y cuando es en laboratorio, los desvíos estándar para una producción que llamemos excelente va a ser menor que en obra, ya que en obra, bueno, evidentemente tenemos muchos más factores que nos generan variabilidad, desde las condiciones generales de obra, que a veces no son las mismas del laboratorio, pero fundamentalmente, no sé, las condiciones medioambientales, temperatura, humedad, hacen que las variaciones sean importantes. En el laboratorio eso todo lo tenemos controlado, entonces para que un valor, digamos, un hormigón tenga desvíos o una producción excelente, el desvío estándar va a ser mucho menor en el laboratorio que en obra. Y fíjense que en general anda alrededor de la mitad, es decir, el desvío estándar en una producción excelente es 2,8 en obra, en el laboratorio es 1,4. Si nos vamos a una muy buena, también va de 2,8 a 3,4 en obra, y en el laboratorio es la mitad. ¿Bien? Esto es bueno tenerlo porque nos da una idea después de decir, bueno, che, tengo un montón de datos de una planta que produce hormigón, y de esa manera puedo saber si mi planta está produciendo dentro de una calidad razonable o no. Si tengo un desvío muy alto, va a querer decir que estoy teniendo muchos factores de dispersión de mis resultados, y convendría quizás tener que revisar cuáles pueden ser esos factores para reducirlos. Porque como vamos a ver después, el desvío estándar termina siendo algo que, si es demasiado alto, nos perjudica no solo al usuario de la calidad del hormigón, sino también al productor de hormigón en cuanto a sus costos, porque va a tener que producir con un factor de seguridad mucho mayor para llegar a las resistencias que se piden. Ya eso lo vamos a ver enseguida nomás. Veamos un ejemplito, ¿sí? Tenemos esta estructura, es una estructura masiva, particularmente esta es una estructura de la base de un aerogenerador. La base tiene 600 metros cúbicos de hormigón, ¿sí? Y se hormigona todo de una sola vez. Varias horas de hormigonado, pero todo de una sola vez para que la estructura sea monolítica. Sobre esa estructura se toman muestras de hormigón, van llegando camiones, ¿sí? Y ya lo vamos a decir más adelante, pero se los adelanto, sobre un plan de calidad preestablecido, definimos a qué camiones vamos a muestrear. Bien, también vamos a ver más adelante cuánta cantidad de muestras tenemos que sacar y demás, pero vamos quedándonos con esto, ¿no? Es decir, yo
previamente a empezar el hormigonado, donde sé que voy a utilizar, supongamos, como en este caso, 60, 70 camiones de hormigoneros que van a llevar el hormigón al lugar, yo voy a predefinir sobre qué camiones voy a muestrear. Voy a mostrar, supónganse, el 1, el 2, el 3, y después voy a mostrar el número 7, el número 12, y así sucesivamente, y cumplo ese plan de muestreo a lo largo. Por eso tomamos muestras aleatorias, ¿sí? No es que si viene un camión que lo veo mejor o peor, tomo la muestra ahí porque veo que me conviene hacerlo de esa manera, ¿sí? Lo predefino y muestreo sobre el camión que ya anteriormente definí. Y muestreamos. De cada camión, por lo menos se sacan 2 probetas para romper a la edad de diseño y voy obteniendo, digamos, distintos resultados. Supongamos que a lo largo de todo el hormigonado yo tuve 30 resultados, ¿sí? Supongamos. Obtuve estos resultados del 1 al 30, estas son las resistencias que fui obteniendo, y este es un orden cronológico, y esto es importante que también lo tengan en cuenta. Si a medida que fueron llegando los distintos camiones, yo los fui muestreando, los que decidí muestrear, y después fui obteniendo resistencias. Algo importante, que me lo van a escuchar 20 veces en el día de hoy, es que este resultado del camión 1, por ejemplo, o el primer resultado, mejor dicho, que me da esta resistencia a 28 días, esa resistencia es, por lo menos, tiene que ser el promedio de 2 probetas. Eso lo vieron en el hormigón endurecido, no puede ser una probeta, tiene que ser por lo menos 2. Normalmente pueden ser 2, lo más común, o 3. ¿Bien? Si yo analizo esos resultados, puedo sacar el promedio, puedo sacar el valor mínimo, puedo sacar el valor máximo, y puedo sacar el desvío estándar, como lo vimos recién. Eso nos da una idea de justamente la variabilidad del hormigón. Y también siempre es muy conveniente graficar estos valores, porque eso nos da una idea visual, si se quiere, de la variabilidad. El gráfico en el eje X simplemente el número de datos, ¿sí? Y en el eje de ordenadas, en este caso la resistencia que obtuve de los hormigones. ¿Bien? Perfecto. Esto yo lo puedo reordenar, ¿sí? Y lo pongo de menor a mayor. Esto les digo, simplemente tiene, esto que estoy haciendo tiene el sentido pedagógico de hacerlo para llegar a la conclusión que vamos a hacer, y no es algo que habitualmente hagamos de esta forma, sino que lo hacemos de otra manera, pero para que entendamos de qué se trata. Es decir, yo obtuve mis resultados en este orden, y después los ordené de menor a mayor. ¿Bien? Veamos qué pasa. Si yo tengo los resultados ordenados de mayor, yo les pregunto, aunque no pueda recibir su respuesta. No sé por qué apareció. Discúlpenme. ¿Qué probabilidad hay de que haya resultados menores de 30 megapascales? ¿Bien? Yo sé que acá tengo 2 valores menores de 30, ¿sí? En un total de 30, que justamente en el ejercicio lo hicimos así. O sea, tengo 2 valores de 30 que dan menos de 30. Eso quiere decir que tengo, si hago el número de casos que cumplen la condición, divido el número de casos posibles, lo multiplico por 100, me va a dar la probabilidad de obtener esos valores menores de 30. ¿Bien? En este caso son 7%. También puedo decir cuál es la probabilidad de tener valores que están en un rango, por ejemplo, entre 28 y 32 megapascales. Veo cuántos datos tengo entre 28 y 32, dividido la cantidad total de casos posibles, y me da que tengo un 27% de probabilidades de obtener resultados que estén en ese rango. Y así puedo hacerlo con los que están, por ejemplo, entre 32 y 36, entre 36 y 40, etc. Estos rangos que yo elijo, ¿sí? Se llaman estadísticamente lo que llamamos intervalos de clase, ¿sí? Hay algunas reglas que nos dicen cómo obtener estos intervalos de clase, pero en general
uno los adopta de acuerdo a la conveniencia particular de cada caso, ¿sí? Podría haber adoptado entre 28 y 30 en vez de 28 y 32, pero bueno, voy obteniendo para todo mi universo de datos, o sí, mi universo de datos, a ver, tendré más diferenciada la probabilidad de obtener resultados entre esos rangos. Estos son los intervalos de clase. Ahora, si yo estos intervalos de clase los puedo calcular, por ejemplo, para todo el rango de resistencias que tengo en mi universo de datos, ¿sí? Yo sé que entre 20 y 24, por ejemplo, no tengo ningún dato. Puedo calcular algo que se llama marca de clase, que viene siendo el punto medio del intervalo de clase, ¿sí? Entre 24 y 20 es 22, entre 24 y 28 es 26. Entre 24 y 28, en esa marca de clase voy a tener un dato que está por fuera, o que está, mejor dicho, dentro de ese intervalo, y la frecuencia o la probabilidad relativa de que aparezca, o la frecuencia, podemos decir, con la que han aparecido esos datos, es de, en este caso, 0,03, o sea, un 3%. Y así puedo calcular para cada intervalo de clase la frecuencia absoluta, que es cuántos datos tengo dentro de ese intervalo de clase, y la frecuencia relativa, que es lo que ya vimos cómo se calcula. ¿Bien? Esto yo lo puedo graficar en un histograma. Este tipo de gráfico se llama histograma, en donde en el eje de abscisas pongo las marcas de clase, es decir, los puntos medios de los intervalos de clase, y en el eje de ordenada pongo las frecuencias relativas en porcentaje, ¿sí? O sea, sería 3, 27, 47, etc. Porcentaje o como una fracción, como está acá, es indistinto. Y de esa manera yo obtengo un gráfico de barras, como el que está aquí, ¿bien? Y si uno, con el gráfico de líneas, los puntos superiores de cada una de estas barras, obtengo lo que se llama un polígono de frecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, me indica esta curva, esta curva, cuál es nos da una idea de la frecuencia con la cual aparecen resultados dentro de cada intervalo de clase. ¿Bien? Es la frecuencia con la cual aparece el resultado dentro de cada intervalo de clases. Acá yo tengo simplemente 30 datos, ¿sí? Pero si yo voy creciendo el número de datos, y voy también quizás acotando los intervalos de clase a valores más pequeños, voy a empezar a tener cada vez más barras, ¿sí? Y me van a ir dando una idea cada vez mucho más precisa, ¿sí? De cuál es la frecuencia con la cual van a ir apareciendo o podrían aparecer datos dentro de mi producción. Porque esto que yo obtuve para la producción de esa base que vimos recién de hormigón, me sirve también que si yo mantengo todas mis condiciones de producción iguales, posiblemente los polígonos de frecuencia de la siguiente base que yo vaya a hormigonar no cambie tanto. Es decir, me da una idea también de cómo va a ser mi dispersión de resultados. Cuanto más datos tengo, voy a poder tener un polígono de frecuencias mucho más exacto, que me va a representar mucho mejor la realidad de mi producción. ¿Sí? Y en realidad, si el polígono de frecuencias, o mejor dicho, si el número de ensayos tiende a infinito, ¿sí? El polígono de frecuencias se transforma en una curva que ustedes ya han escuchado seguramente a lo largo de su carrera algunas veces, que es una curva de Gauss. ¿Bien? Esta curva de Gauss no es más que un polígono de frecuencias cuando n, siendo n la cantidad de ensayos que estoy haciendo, la cantidad de determinaciones que yo estoy haciendo, tiende a infinito. ¿Bien? Lo bueno de estas curvas es que son curvas que tienen un formato que es conocido, ¿sí? O por lo menos tiene parámetros, digamos, que yo puedo manejar. ¿Bien?
Y en el hormigón, ya les adelanto, usamos el concepto o asumimos que la distribución de resistencias, digamos, de la producción de un determinado hormigón para una determinada obra, en determinadas condiciones, con los mismos materiales, es decir, si yo mantengo todas las condiciones, por decirlo de alguna manera, pues sigo produciendo, reproduciendo el mismo hormigón y ensayándolo, los resultados que yo voy a obtener de resistencia siguen una ley gaussiana, como la que hacemos acá. ¿Bien? Esa es una, digamos, en general se cumple eso, ¿sí? Pero siempre se asume, digamos, en todo el concepto estadístico de control de calidad, que mi distribución de frecuencias de resistencias sirve una curva de Gauss, ¿sí? Y esta curva de Gauss está caracterizada primero por un valor medio, ¿sí? Eso no es más que el promedio, ¿se acuerdan que habíamos visto que en todo ese universo de la 34, que es el promedio de todos mis resultados? Pero también está caracterizado por los desvíos estándar, que lo calculamos como ya dijimos, ¿no? Con la fórmula anterior. Pero lo importante es que yo sé que si me desplazo X desvíos estándar de mi centro, ¿sí? Por ejemplo, en este caso puse el ejemplo de que me desvío entre 1 más menos un desvío estándar de mi centro, yo puedo saber, o está tabulado, que cuál es la probabilidad de encontrar resultados dentro de ese rango, ¿sí? Es decir, yo por tabla puedo obtener la probabilidad de obtener resultados dentro de un determinado rango, por ejemplo, dado por, en este caso de ejemplo, más o menos un desvío estándar de la media. En este caso, por ejemplo, yo puedo calcular que el 70% de mis datos están alrededor de más o menos un desvío estándar de mi media. Esa es digamos, una de las utilidades de la curva, ¿no? Ya vamos a ver cómo es que se calcula esto, pues tenemos tablitas para poder hacerlo, pero eso es una utilidad. Pero también puedo saber cuánta, digamos, por ejemplo, si yo me desvío X desvíos estándar hacia un lado de la curva, ¿cuál es la probabilidad de tener datos, por ejemplo, que estén por debajo de ese valor o por encima de ese valor? Veamos esto. Si yo me desvío, en este caso ya vamos a ver de dónde sale todo esto, 1,65 desvíos estándar, ¿sí? Hacia un lado, hacia la izquierda de la media, voy a obtener un valor de resistencia acá que será, supongamos, 26,5. Y yo puedo saber, de la misma forma que supe lo anterior, cuál es la probabilidad de que mis valores, digamos, que yo obtenga de resistencia, estén por encima o por debajo de ese valor que acabo de sacar. En este caso, con 1,65 yo sé que el 5% de toda esa población de resultados, perdón, discúlpenme, que tengo un 5% de probabilidades de que mis resultados estén por debajo de ese valor. Puede ocurrir. No digo que vaya a ocurrir, pero es una probabilidad. Lo que es lo mismo de decir, en este caso, que tengo un 95% de probabilidades de que mis resultados estén por encima de ese valor, ¿sí? Y acá, esto es lo importante. Este valor, digamos, que se determina de esta forma, es lo que llamamos nosotros valor característico, ¿sí? En términos de la resistencia, por ejemplo. Ustedes habrán escuchado el término de resistencia característica, y se calcula con este concepto por detrás, es decir, un concepto probabilístico que me dice, bueno, ¿qué probabilidad tengo de tener resultados por encima o por debajo de ese valor? Vamos a ver qué usamos nosotros. Esta es la misma curva de Gauss. Como yo les decía, si yo me desvío tantos desvíos estándar, por ejemplo, de la media, yo digo, mi resistencia media menos X desvío estándar, ¿sí? Porque yo de la media me voy, le resto tantos desvíos estándar, voy a tener un valor característico, en este caso de resistencia. Ya habíamos visto que, por ejemplo, si yo ese K era 1,65, yo tenía un 5% de probabilidades de que mis resultados fueran menores que esa F'CK que yo había calculado.
Y esos valores de K se sacan de esta tabla o de esta función que está en la planilla de Excel, ¿sí? Y que nos dice que cuál es el valor de K en función del porcentaje de defectuosos. ¿Qué quiere decir en este caso defectuosos? Valores que están por debajo de F'CK, ¿bien? De la resistencia característica o del valor característico de la magnitud que yo esté midiendo. En este caso, siempre hablamos de resistencia porque vamos a concluir sobre el tema resistencia, y es lo que nos interesa en este caso, pero podría ser cualquier otra magnitud que yo esté midiendo. ¿Bien? La forma de calcular el porcentaje o la probabilidad de obtener tanto porcentaje de defectuosos, la puedo obtener desde esta tabla. Este valor de K está tabulado, por ejemplo, si yo quiero tener un 1% de defectuosos, o sea, tengo una probabilidad muy bajita de tener defectuosos, ese K es 2,33. Me alejo mucho de la curva. Como vimos recién, si yo quiero tener solamente un 5% de defectuosos, mi valor K es 1,65, y si quiero tener solamente un 10% de defectuosos, o acepto tener la probabilidad de que el 10% de mis resultados estén por debajo del valor característico, el factor K es 1,28. Y lo recuadré por lo siguiente, porque ese es el valor característico que toma el reglamento para calcular la resistencia característica. Es decir, la resistencia característica va a ser una resistencia tal que tiene, mi producción tiene un 10% de probabilidades de que los resultados sean inferiores a ella. O, puedo decirlo al revés, tengo un 90% de probabilidades de obtener resultados por encima de esa resistencia característica. Si vamos al ejemplo que teníamos, seguimos con esto como estaba ordenado, y yo calculo sobre mis datos ahora y con una proporción de defectuosos del 10%, yo digo que la media era 34,1 menos K por el desvío estándar, que es 2,9, que lo calculé sobre los datos, me da el valor característico. Como yo elijo 10% defectuosos, K es 1,28, y si aplico esa ecuación me dice que 30,3 es esa resistencia característica que tiene solamente un 10% de probabilidades de que tenga datos por debajo de esa resistencia. ¿Bien? ¿Cómo venimos hasta ahora? ¿Se entiende lo que venimos hablando? Esta es como la base del reglamento. ¿Qué dicen? A ver, algún micrófono que se abra y comente. Profe, Sí. ¿La fórmula no era con un mínimo de 3 megapascal en desvío estándar? Eso es otra cosa que vamos a ver. En realidad, a ver, no se confundan en lo siguiente. Está buena tu pregunta, y es una confusión habitual. Hay una cuestión que es, cuando yo diseño el hormigón, ¿sí? Lo diseño con un desvío estándar. ¿Se acuerda que calculábamos F'CR, que era la resistencia de diseño? Y con dos ecuaciones, que van a ver esas ecuaciones de dónde salieron hoy. Esa F'CR se calcula siempre con un desvío estándar no menor a 3. Eso nos pone el reglamento como, por más que mi producción, digamos, tenga un desvío estándar menor, para yo diseñar el hormigón tengo que tomar por lo menos 3. Esto de vuelta es una cuestión que tiene que ver, yo les decía al principio, el reglamento a veces se pone muy conservador con algunas cosas, pero siempre lo hace en virtud de la seguridad de la estructura, ¿no? Entonces nos dice, bueno, mira, vas a diseñar un hormigón, el desvío estándar mínimo que tienes que poner es 3. Pero eso es etapa de diseño del hormigón, y eso es importante que ustedes lo tengan bien diferenciado. Estoy en el laboratorio, diseñando mi hormigón, voy a hacer un pastón de prueba, y yo quiero saber si ese pastón de prueba después, cuando lo lleve a obra, ese hormigón cuando lo lleve a obra me va a cumplir con los requisitos del reglamento o no.
¿Se entiende eso? Lo que estamos viendo ahora, ya estoy en etapa de producción, ¿sí? Entonces yo tengo que ver, en esta etapa de producción, utilizar cuál es mi verdadero desvío estándar, ¿bien? Porque ahí es donde tengo la verdad de la cosa, porque ya tengo los datos y ya sé cuánto es mi desvío. Entonces, en este cálculo que yo hago ahora, uso el desvío estándar real que tengo en mi producción. Van a ver que el trabajo práctico que van a tener que hacer, que les vamos a dar una serie de datos, y van a tener que calcular, por ejemplo, el desvío estándar de ese grupo de datos, que es como simulando datos de producción, y ustedes van a calcular el valor característico de la resistencia con el valor medio real que obtuvieron en obra y el desvío estándar real que obtuvieron en obra. ¿Se entiende la diferencia? Sí, gracias. Perfecto. Pero está buena la pregunta porque suele ser un motivo de confusión para ustedes. Pero lo importante es que traten de diferenciar en sus mentes esos dos momentos diferentes que ustedes tienen en la vida profesional. El momento que están diseñando un hormigón que todavía no se produjo y el momento en que ya están produciendo y tienen que ver que cumpla con lo que realmente previmos que va a cumplir. Que eso es justamente lo que estamos viendo hoy, que es control de calidad. No sé si hay alguna otra duda. No, perfecto. Bueno, el valor 30,3, ahí. Lo importante es que ustedes entiendan lo siguiente también. No se trata de calcular todo lo que hice al principio, de sacar la probabilidad o la frecuencia de datos menores a 30, por ejemplo. Ese dato me puede dar otro número que no es 10%, ¿no? Puede ser cualquier otro número. Simplemente, como les decía, esta secuencia de cosas que yo les fui explicando era para llegar a esto, que es la forma en que trabajamos, ¿sí? Nadie se pone a hacer calcular la frecuencia de aparición del resultado de esa forma. Lo podemos hacer como un análisis, digamos, para entender mejor el problema o cosas por el estilo. Pero lo importante es que el valor característico de la resistencia lo calculamos a partir de un concepto estadístico, ¿sí? Que tiene en cuenta los valores medios y los desvíos estándar y la porción de defectuosos que yo acepto tener. El reglamento, de vuelta les digo, acepta tener hasta un 10% de valores defectuosos. ¿Bien? Bueno, y acá empezamos a ver cómo verifica el productor la calidad del hormigón que entrega, ¿sí? En primer lugar, sepamos lo siguiente. Cuando hablamos de resistencia de cálculo o resistencia especificada o resistencia característica, ese H30, por ejemplo, que dice que es una resistencia de 30 megapascales, es justamente ese valor característico que aprendimos recién a calcular. ¿Bien? O sea que ese valor tiene intrínseco que tengo una probabilidad de tener un 10% de resultado que esté por debajo de 30. ¿Bien? Y eso me da, bueno, la clase de hormigón que yo tengo. En el reglamento son estos tipos de hormigones que me pone. En este caso, supongamos que la base estaba prevista a hacerse con un hormigón H30, como mi resistencia característica, según le calculé recién, me dio 30,4, me parece que era el número, puedo decir que cumplió con esa resistencia. Es decir, el productor, una vez que tiene toda esa información, puede decir, sí, efectivamente, la resistencia que yo logré en mi hormigón ha cumplido con la característica de H30. Si eso me hubiera dado 29,5, hubiéramos dicho, no es un H30, sería un H29,5, ¿sí? No estás cumpliendo con lo especificado, y ya vamos a ver después todo lo que se va a hacer con eso. Entonces, de vuelta, esta definición, no la voy a repetir, de lo que es la resistencia característica, pero toda esta resistencia característica, como yo estoy tomando un número acotado de muestras de todo el hormigón que voy a producir, tiene algún
grado de error, porque recuerden ustedes que la curva de Gauss, el desvío estándar, la media, es, entre comillas, perfecto si yo tiendo a un número infinito de datos, ¿sí? Evidentemente yo no puedo tener un número infinito de datos. ¿Por qué? Porque si yo quisiera tener totalmente conocido ese hormigón que entregué, yo debería, en mi imaginación, en todo caso, usar todo el hormigón que estoy entregando, que es lo que yo llamo la población, ¿sí? Y transformarlo en probetas, y romper todas esas probetas. Y ahí voy a tener cientos de datos, miles de datos, y con eso yo podría saber exactamente qué es el hormigón. Y acá esto trae dos inconvenientes básicos, ¿no? Que son, bueno, me puse un poco risueños. Por un lado, no tendría estructura, porque yo hubiera usado todo mi hormigón para hacer las probetas, ¿sí? Pero además, ¿qué miércoles hacemos con las probetas? Es decir, nos llenaríamos de probetas, y esto simplemente para un poco de distensión, pero lo importante de esto, quiero que entiendan, es yo tengo que tomar, en realidad, una fracción de mi hormigón y asumir que tengo algún grado de error también en lo que estoy calculando, ¿sí? Porque la población, estos son conceptos estadísticos generales, yo podría calcular la media real de esa población y el desvío estándar real, ¿sí? De esa población, pero yo en realidad de esa población lo que hago es un muestreo, que ya vamos a ver cómo se hace, y sobre esa muestra calculo mis valores estadísticos, una resistencia media, por ejemplo, y un desvío estándar. E infiero a partir de eso que eso representa la población. Yo lo que tengo que lograr es que mi muestreo sea tal que sea representativo de la población, ya que la población no la puedo medir. ¿Bien? Y este es un poco el concepto, ¿no? Esto de representativo. Si yo tuviera una población, lo hemos graficado con personitas de distintos colores, mi muestra, digamos, primero tiene que ser aleatoria, por eso yo les decía al comienzo, antes de iniciar el hormigonado, yo sé qué camiones voy a muestrear, ¿sí? Para no caer en la tentación de muestrear algún camión que como productor me favorezca, o si estoy del otro lado y soy el que inspecciona ese hormigón y lo veo mal, digo, muéstrame ese hormigón. Eso no debe ser, no debe ocurrir, ¿sí? No debe ocurrir. Los muestreos se tienen que hacer sobre muestras aleatorias previamente definidas. Y también para asegurarme que voy a sacar hombrecitos de todos los colores, o en otro caso, hormigones de las más variadas resistencias, tengo que tener también un tamaño de muestra suficientemente grande. Que por eso yo decía, el reglamento dice, el tamaño tiene que ser por lo menos 30. ¿Bien? Porque si no, bueno, empiezo a incurrir en algunos errores. Después me dan esos factores con los cuales yo puedo calcular el desvío estándar a partir de hasta 15 datos, pero ya menos de 15 no. Entonces, porque tiene que ver con esto, es decir, mi muestra tiene que ser realmente representativa, ¿sí? Bueno, y ahí abajo habla del plan muestreo elaborado previamente, que ya se los he mencionado. Ahora, si yo soy el que controla, ¿sí?, el hormigón, yo soy el que pidió el hormigón y lo controlo, y tengo que esperar a tener 30 datos para saber si mi hormigón está bien o está mal, surgen algunos inconvenientes. Y en ese sentido pensemos en un ejemplo práctico. Un edificio como el que está en la fotito ahí, ¿sí? 10 niveles, que tienen fundaciones, subsuelo y 8 plantas, ¿no? Supongamos, en un proceso constructivo normal, que vamos construyendo un nivel cada 30 días. Y sobre cada nivel tomamos 3 muestras, ¿sí? Para reunir los 30 ensayos yo tardaría 10 meses, ¿sí? Ponerle que tome el doble de muestras, tardaría 5 meses. El triple de muestras, voy a tardar 2 meses y medio. Cuando yo
obtuve la cantidad de resultados que necesito para hacer este cálculo, que vimos recién, la obra avanzó. O en el ejemplo que yo puse, la obra de hormigón terminó, ya hormigoné todo. Yo me entero ahí que tengo un problema en el hormigón, ¿qué hago? ¿No? Si está todo bien, no hay ningún problema. Pero si está mal, ¿qué hacemos? Y ahí es donde empezamos a trabajar de otra forma. Es decir, si bien tenemos esta base estadística atrás, ¿sí? Tenemos que empezar a irnos y asumiendo que podemos tener errores, a otro concepto que vamos a ver muy en detalle hoy, que es el control de recepción del hormigón. ¿Cómo sé que el hormigón que estoy recibiendo, ¿sí?, está bien? Cumple con las resistencias. En primer lugar, entramos con el concepto de lote, ¿sí? Y esto es una fracción de mi estructura, ¿sí?, construida con un hormigón de la misma clase, producido en las mismas condiciones, por la misma planta, con los mismos materiales, y que yo someto esa fracción de mi estructura, esa fracción de hormigón, a una decisión de aceptarlo o rechazarlo. Es decir, perdón, no espero tener los 30 datos, sino que defino un lote, que puede ser, por ejemplo, una planta, 2 plantas de mi edificio, la fundación, vamos a ver cálculos de lotes hoy, y sobre esa fracción de estructura controlo las resistencias para asegurarme que la calidad del hormigón que yo tengo en ese lote sea la adecuada o no. Es decir, fracciono mi estructura en lotes. Y aparecen, entonces, un criterio, digamos, que se llama los criterios de conformidad, que es criterios que usa el que recibe la obra, el usuario, ¿sí?, o el dueño de la obra, por la cual va a controlar y medir al productor de hormigón sobre la calidad de ese hormigón que está entregando. ¿Cómo lo hace? Bueno, divide la estructura en lotes, ya le dije, vamos a hacer un ejercicio sobre eso. De cada lote se extrae un número reducido de muestras. El número tiene que ser igual a 5, o puede ser un poco mayor si se quiere, pero digamos, por lo menos tiene que ser 5. Dejamos estas expresiones que veníamos llevando de la matemática estadística, ¿sí?, y empezamos a aceptar que podemos cometer algún cierto error, pero empezamos a manejar otros parámetros que nos resultan más sencillos de manejar y que requieren menos información que esos 30 datos para poder definir si la estructura o ese hormigón cumple o no cumple con la resistencia especificada. Esos criterios de conformidad están basados en 2 parámetros que vamos a ver inmediatamente. Uno es la resistencia F, y esto hay que acordarse de estos nomenclatura. El F'Ci es la resistencia correspondiente al promedio de por lo menos 2 probetas muestreadas del mismo pastón, el mismo camión, y ensayadas a la edad de diseño. A ver, llega un camión, que ya definí que lo voy a muestrear, le tengo que sacar por lo menos 2 probetas para romperlas a la edad de diseño. La edad de diseño normalmente es 28 días, pero puede haber estructuras que se defina una edad de diseño diferente. ¿Bien? La edad de diseño es la edad en la cual el proyectista dijo, bueno, a esta edad yo necesito tener esta resistencia. ¿Bien? Y esa es la resistencia que tengo que verificar. Siempre, en general, no se moldean solamente las 2 o 3 probetas para la edad de diseño, sino que se moldea otro par de probetas para alguna edad anterior, para no tener que esperar, por ejemplo, 28 días para obtener la resistencia. ¿Esto por qué? Porque también, si yo tengo que esperar por lo menos 28 días, también es un tiempo demasiado largo, y si yo me entero que a los 28 días la resistencia no dio, también es un
digamos, no tuve que esperar 10 meses, pero tuve que esperar un mes y ya la estructura o la obra avanzó y tengo que tratar de no tener sorpresas tan tardías, ¿no? Entonces, si yo puedo moldear probetas, por ejemplo, lo habitual es a 3 días, a 7 días, y haber establecido previamente con ensayos de laboratorio cuál es mi correlación entre las resistencias a 3 días o a 7 días y a de 28. De manera tal que yo sé que si mis resistencias de 3 días dan determinado valor, me puedo asegurar que las de 28 van a dar en condiciones normales. Bien, eso es bueno, un comentario que les hago, pero volviendo a los criterios de conformidad, el primer criterio de conformidad que tiene que tener el usuario, el que recibe el hormigón, es que son de resistencias individuales. ¿Sí? Ya vamos a ver qué nivel de resistencia tiene que cumplir el hormigón. ¿Bien? De vuelta, cada resultado de estos es un FCI, o sea, una resistencia individual, pero atrás de esto hay por lo menos el resultado de 2 probetas, o 3, o 4 si quiero, pero lo normal son 2, ¿no? 2 o 3. ¿Sí? O sea, ese 30,8 que está acá arriba es FCI, pero bueno, sea el promedio de 2 probetas que ensayen en el laboratorio. El segundo criterio que usa para la conformidad del hormigón es el concepto de resistencia media móvil de 3 resultados, F'CM3. Y acá, 2 cosas importantes. Primero, resultados consecutivos. ¿Qué tiene que ser esto? Mis resultados en orden cronológico. Porque, van a ver, ¿me parece? Discúlpenme. Ahí está, disculpen. Mis resultados tienen que estar en orden cronológico, es decir, según han ido apareciendo, he ido muestreando a lo largo de la obra. Porque si no yo puedo acomodar mis resultados para que estos valores de promedio me vayan dando. O sea, si me aparecen, si tuviera 2 valores seguidos bajos, podría decir, bueno, este valor bajo lo pongo más adelante, así no me afecta mi promedio. No, eso no es válido. Los 3 resultados de F'CI consecutivos, como lo vemos esto gráficamente. Yo tomo mi primer F'CM3, es el promedio de mis primeros 3 datos. ¿Sí? Estos que están marcados en rojo ahí en la tablita. El segundo F'CM3 es el promedio de el dato 2, 3 y 4. ¿Bien? El tercero va a ser el promedio del 3, 4 y 5, y así sucesivamente. Es decir, voy tomando, por eso se llama media móvil de 3 resultados consecutivos. ¿Bien? El 1, 2 y el 3 la primera, 2, 3 y 4 la segunda, 3, 4 y 5, y así sucesivamente voy obteniendo mi media móvil de resultados. Con estos 2 parámetros es que se hace el control de recepción del hormigón en estado endurecido. ¿Alguna duda hasta ahora? Abran el micrófono si tienen alguna duda por el momento. Fijar en el chat si no hay nada, no hay nada. Bueno, pareciera ser que venimos bien. Seguimos un ratito más y después hacemos un break, un recreo. Bueno, vamos a ver ahora entrar bien de lleno a cómo hacemos esto, cómo usamos estos conceptos que recién les estuve explicando en la obra. Lo primero, es importante que ustedes tengan una idea de quiénes son los actores en una obra de ingeniería, en una obra de cierta magnitud, por decirlo de alguna manera, porque en las obras más pequeñas, bueno, algunos desaparecen o están mezclados entre sí, ¿no? Primero tenemos un comitente. En el caso de la obra pública, el comitente es el Estado, ¿sí? En el caso de una obra privada, por ejemplo, el inversionista que decide invertir, o un desarrollista, como también se llaman, que decide hacer una inversión en
de su dinero en alguna obra para cubrir alguna determinada necesidad. ¿Bien? Es el dueño, en definitiva, de la obra. Este comitente, en general, delega o subcontrata a un estudio de arquitectura, estudio de ingeniería, para que hagan el proyecto. ¿Sí? Hay veces que dentro de la estructura del comitente hacen normalmente obras y tienen sus propios proyectistas adentro, por ejemplo, eso puede ocurrir, y en otros casos no, es como que toda la parte de proyectos se delega. Pero independientemente de eso, digamos que estos estudios de arquitectura e ingeniería pueden formar parte o no de la estructura del comitente o ser terceros de empresas contratadas, ¿no? Consultoras que llamamos en general, que son las que hacen los proyectos. Una vez que está el proyecto, el comitente hace una licitación, en el caso de las obras públicas, o un concurso de precios, en el caso de la obra privada, o decide a dedo si es el dueño y quiere que alguien le haga la obra, ¿no? Y entonces contrata a una empresa constructora. Una empresa constructora que es la que va en definitiva a materializar ese proyecto que está hecho. Esa empresa constructora, digamos, también podrá hacer todas sus tareas dentro de con su propia estructura, porque una empresa constructora grande y hace todo, tiene todo, o puede a su vez subcontratar distintos roles dentro de la obra. En particular, para el caso que estamos viendo, por ejemplo, podría contratar un proveedor de hormigón elaborado local. Es decir, yo vengo a hacer por ejemplo, no sé, abro algo cercano para ustedes, obra de circunvalación, el comitente era el Estado, ¿sí? Empresas constructoras, hubo varias, se dividió el proyecto en distintas empresas constructoras, y algunas empresas constructoras hicieron su propio hormigón, y otras empresas constructoras decidieron comprarle el hormigón a empresas proveedoras de hormigón elaborado locales. ¿Bien? Eso puede ser una u otra. Y después, el comitente, y esto también en las obras lo puede hacer él mismo, o si no, se contrata lo que llamamos una dirección de obra. La dirección de obra, su rol es velar para que la constructora haga o materialice el proyecto de acuerdo a los documentos del proyecto. Entiéndase, en este caso particular, por el que estamos viendo nosotros, que cumpla los hormigones con lo que indica el reglamento CIRSOC o lo que indique particularmente el proyecto que se está diciendo. Es decir, tiene un H30, bueno, vos tenés que cumplir con H30. Y tiene que ser un H30, además con asentamiento 10, tendrás que cumplir con eso. ¿Bien? La dirección de obra es la encargada de supervisar que el proyecto, en definitiva, se haga de acuerdo a lo preestablecido en los documentos del proyecto. Es la inspección, es el que me controla cuando yo estoy construyendo. ¿Bien? Conocido esto, es importante porque cada uno tiene su rol acá. El productor, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del productor de hormigón, el contratista, hablando específicamente de hormigón, su objetivo es entregar el hormigón, digamos, que cumpla con los requisitos del proyecto, ¿sí? Es decir, el H30, que sea H30, siempre buscando el mínimo costo, porque él busca maximizar su ganancia, ¿sí? Y él hace su control de calidad, ¿sí? Y hace lo que se llama un autocontrol, es decir, quiere saber que lo que está produciendo está bien y hace un autocontrol. Moldea probetas en algunos bastones que decida hacerlo, y ya vamos a ver que acá sí usa herramientas estadísticas, ¿sí? Puede usar herramientas estadísticas. Ahora, el consumidor o el comitente representados en la obra por el director de obra, el objetivo entonces es verificar que el hormigón que se está entregando cumple con los requisitos del proyecto, para velar por la seguridad de la obra. Y el control de conformidad, ¿sí? Es el control de conformidad según estos dos criterios que vimos recién, la F'CI y el F'CM3, o sea, la media móvil y las resistencias individuales, ¿bien? Y usa un criterio de aceptación o rechazo. En función de esos parámetros, acepta o rechaza el hormigón que se ha entregado. Vamos a ver, entonces, específicamente la conformidad con la resistencia.
¿Bien? Y acá es importante tener en cuenta lo siguiente. Este control de conformidad se llaman las acciones y decisiones destinadas a la recepción del hormigón. Y el que es responsable de recibir el hormigón y de aceptarlo o rechazarlo es el director de obra. ¿Bien? Y lo debe hacer sobre muestras que se extraen directamente en la obra. Es decir, no vale una muestra que se tomó en la planta productora, sino que las muestras se tienen que tomar en obra. Incluso se dice que la muestra tiene que tomarse justo antes de que el hormigón se coloque, antes de que se le haga cualquier otra modificación o agregado de aditivo o lo que sea, el hormigón en obra. Es decir, tiene que ser inmediatamente antes de la colocación, se toman muestras, como vimos en control de conformidad del hormigón fresco hace unas clases atrás, y con eso decide el director de obra si el hormigón es aceptado o no. Eso es control de conformidad o control de recepción del hormigón. Las resistencias que se hacen, digamos, en obra, son tales que moldeamos probetas, ya aprendieron también cómo es el moldeo de probetas, ¿sí? Y también acá es importante saber lo siguiente. Moldeamos probetas nosotros como productores, o mejor dicho, como director de obra, las moldeamos en obra, ¿sí? Y normalmente decimos que las primeras 24 horas quedan en obra y después pueden ser curadas en obra misma, ¿sí? O en un laboratorio. Cuando se cura en obra, en general lo buscamos, las ponemos al lado de la estructura y lo usamos para ver la resistencia efectiva del hormigón en las condiciones ambientales que tiene la estructura, ¿sí? Y esto nos puede servir, por ejemplo, el director de obra para saber cuándo tiene que sacar un encofrado, o si está siendo postezado, saber cuándo tiene que aplicar las cargas sobre la estructura. Ahora, si las probetas se llevan al laboratorio y se conservan en las condiciones que ustedes ya aprendieron en el laboratorio, hasta la edad de rotura, lo que buscamos, ¿no?, es la resistencia potencial, ¿sí? Que no necesariamente va a tener que ver con la resistencia real que tenga la estructura, porque las condiciones de protección y curado del hormigón son muy distintas a las que tiene realmente en la obra. Y esta resistencia potencial, ¿sí?, son las que sirven para el seguimiento de calidad por parte del productor de hormigón y para criterio de aceptación o rechazo del hormigón suministrado. Es decir, es importante esto también porque muchas veces se da en la obra que a partir de la resistencia efectiva, o sea, de probetas que han sido dejadas en obra hasta los 28 días o 7 días o lo que sea, para verificar cómo evoluciona el hormigón en las condiciones de obra, a veces se trata de aceptar o rechazar un hormigón con esa resistencia. Y eso no es válido, ¿sí?, salvo que, bueno, haya un acuerdo particular, digamos, para esa obra. Pero en general, la aceptación o rechazo del hormigón en términos de resistencia se hace con la resistencia potencial, con probetas curadas en el laboratorio. ¿Bien? Y eso también lo hace, como decía yo, el productor de hormigón para hacer su autocontrol y también el director de obra para aceptación o rechazo del hormigón. Bien. En esto de aceptar o rechazar el hormigón por parte del director de obra, ¿sí?, existen dos criterios de conformidad para la resistencia. O sea, los criterios de conformidad o del control de recepción, que van a estar definidos estos dos criterios en función, ¿sí?, del grado de control que tenga el productor del hormigón, para simplificárselo un poco. El productor de hormigón puede ser un productor que tenga mucho control de calidad, ¿sí?, que trabaje muy seriamente, que tenga materiales bajo control, que sus procesos estén bajo control, y esto le genera al director de obra, que es el que va a recibir el hormigón que se produce esta empresa,
mayor, digamos, confianza y tranquilidad. Y por lo tanto, los controles de recepción, ¿sí? Los criterios para el control de recepción, van a ser un poco más laxos que si yo como director de obra veo que la planta hormigonera que me va a proveer el hormigón para esta obra es un desastre, ¿sí? Entonces ahí me voy a poner mucho más estricto en mis controles de recepción. Estos controles se llaman, o estos criterios de conformidad, se llaman modos, y hay modo 1 y modo 2. Modo 1, podemos decir que sería para plantas que tienen un sistema de gestión de calidad, ¿sí? Y que además el director de obra tiene acceso a ese sistema de gestión y puede ver cómo producen y puede controlar cómo hacen los ensayos del productor. Es decir, tiene mucho control sobre la forma en que hace el hormigón el director de obra, ¿sí? O sea, el control él puede ver cómo se está produciendo. Y acá el reglamento establece dos casos, a su vez, del modo 1, que son para plantas que están instaladas en el predio de la obra. Las grandes obras hacen que se instale una planta dentro de la obra, o el otro caso es cuando las plantas son externas a la obra, es decir, en el caso de circunvalación tuvimos los dos casos, por ejemplo, ¿no? Plantas que para algunos contratistas estaban puestas específicamente dentro de la obra para proveer exclusivamente a la obra, y otros que eran proveedores locales de hormigón que desde sus plantas habituales le proveían a esta obra de circunvalación. Puede darse cualquiera de las dos situaciones. ¿Bien? Lo importante es que modo 1 es que la producción tiene un sistema de gestión de calidad. ¿Bien? ¿Cómo son las condiciones para que una planta opere en modo 1? ¿Sí? En el caso de las plantas que están dentro de la obra, ¿sí? El director de obra puede supervisar el sistema de control de producción. Tiene acceso directo al sistema de control. La planta tiene un control de recepción y acopio de materias primas. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene, cuando llegan las materias primas, cemento, agregados, aditivos, tiene algún grado de control de recepción de esas materias primas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, dice que el proveedor de cemento me tiene que enviar con cada partida o con una frecuencia dada un protocolo con todos los ensayos de ese cemento, porque normalmente en obra no se hacen los ensayos de cemento. ¿Bien? Entonces yo me aseguro, a partir de lo que hace el productor de cemento, que el cemento que llega a mi obra es el correcto. Defino, por ejemplo, que voy a muestrear cada 100 toneladas de piedra que ingresen, yo voy a tomar una muestra para hacerle el control, por ejemplo, de granulometría y contenidos finos. ¿Bien? Y cada, no sé, 1000 toneladas o una vez por mes, le voy a hacer todos los ensayos a mis agregados. Es decir, eso lo define el productor de hormigón en lo que se llama un plan de calidad, pero en definitiva tiene un control de lo que está haciendo. Después, con el director de obra acordarán si las frecuencias son las adecuadas para el muestreo y ensayo o no, pero en definitiva eso está. También tenemos un lugar donde acopiar materias primas y que estas materias primas estén, por ejemplo, las distintas fracciones de agregados estén separadas, estén protegidas de que no se contaminen unas con otras o con otros materiales, que los silos donde acopiamos el cemento sean estancos, que no haya ingreso de humedad, que los bidones, maxi bidones donde se acopian los aditivos estén protegidos, por ejemplo, de las altas temperaturas que pueden dañar a los aditivos. Es decir, eso lo tengo controlado. Además, me pide el reglamento que tenga capacidad para copiar estos materiales, suficiente capacidad como para poder producir durante 2 días. ¿Bien? ¿Esto a qué apunta? A que yo no tenga que estar cambiando materiales permanentemente. ¿Bien? Y que si por alguna circunstancia fortuita yo tengo que hacer un cambio de material, tengo suficiente acopio como para seguir produciendo y para así tener tiempo para verificar la calidad del nuevo material que me va a llegar, por ejemplo, porque mi cantera de piedra, no sé, tuvo una falla mecánica en su zaranda y me dice que por 4 días no me va a poder entregar, tengo que
tener, tengo que traer desde otra cantera, ¿sí? Pero no puedo hacer un cambio instantáneo, sino que tengo que tener también un cierto tiempo para poder controlar que ese material de la nueva cantera cumple con los requisitos y poder incorporarlo a mi producción. Por eso es que habla de estos 2 días de producción, o sea, tener acopios para 2 días de producción. En lo que es la elaboración del hormigón, el hormigón tiene que estar dosificado racionalmente con el método que vimos o algún otro similar, habiendo hecho los bastones de prueba, tal como lo estuvimos analizando en las anteriores clases. Los materiales se tienen que medir en peso, es decir, no se pueden medir materiales en volumen, salvo los aditivos, que los dosificadores de aditivos son como un líquido en volumen, y el agua, que también se mide por caudalímetros, pero si no, agregados y cemento van todos en peso, y tiene que tener un registro de la pesada, es decir, que alguien pueda después entrar a la computadora y ver exactamente qué pesamos y qué cantidad de materiales entró a cada bastón o a cada camión. ¿Bien? Se deben corregir las humedades de los materiales, ¿sí? Esto ustedes también lo vieron, esta corrección por humedad, con humedad se toman. ¿Qué quiere decir esto? Que con una frecuencia también prefijada, que puede ser 1, 2, 3 veces por día, se verifica la humedad de los acopios, esa humedad se carga dentro del sistema de la planta para que haga la corrección automática, o si no es automática se hará manualmente, pero yo ajusto mi dosificación en función de las humedades de los materiales. Y también tengo que tener una verificación periódica de las balanzas y las mezcladoras, y las balanzas tienen que tener una verificación de que estén pesando lo que dicen que están pesando, y las mezcladoras tenemos que verificar, esto es más cualitativo quizás, asegurarnos que estén mezclando adecuadamente el hormigón. Y después, a su vez, tengo que tener control de las propiedades ya del hormigón. O sea, todo lo anterior es para asegurar que voy a producir adecuadamente. Y después ya cuando produzco, tengo que tener controles a la edad de diseño. Y fíjense que dice, tengo que controlar la resistencia a la edad de diseño y a una edad anterior correlacionada. Es lo que yo les decía. Tengo que tener resistencias a edades más tempranas, supónganse a 3 días o a 7 días, y que esa resistencia a esa edad la pueda correlacionar con lo que me va a dar a 28 días con cierto grado de precisión. ¿Bien? Y después tengo que también, no solo tener resistencia, sino también tengo que ir haciendo un seguimiento estadístico de la evolución de estas resistencias, de manera tal que no empiece a tener desvíos y no los esté viendo en la producción. Como ustedes ven, para que la planta sea en modo 1, digamos, tiene que tener una serie de requisitos a cumplir, que son todos requisitos que me aseguran, o por lo menos son tendientes a que mi producción sea uniforme y la calidad final del hormigón que yo estoy entregando en obra sea la adecuada. Cuando yo tengo una planta externa a obra, lo anterior era para las internas. Para las externas a obra, acá la principal diferencia que tiene con las internas es que yo no solo tengo que tener un sistema de gestión de calidad, que es esto que yo les decía, que tener un plan de calidad, sino que además ese sistema de gestión de calidad tiene que estar auditado y certificado por un organismo externo. Es decir, alguien tiene que venir. Entonces, como los sistemas que ustedes pueden haber escuchado de ISO 9000, sistemas de calidad, en donde, digamos, hay entes que son los que vienen y verifican que estoy cumpliendo con mi sistema de gestión de calidad y que ese sistema además es el adecuado para lo que yo quiero producir en este caso. ¿Bien? Es decir, tiene esa exigencia extra cuando la planta está fuera de obra. Hoy la mayoría de las plantas importantes de hormigón del país tienen sus sistemas de gestión de calidad certificados. ISO 9000, la mayoría lo tiene. Siempre, por supuesto, estamos hablando de plantas, digamos, más o menos importantes y grandes, ¿no? A veces si uno se va muy al interior del interior, estas cosas no están todavía desarrolladas, ¿sí? Y habrá que trabajar, ya vamos a ver cómo, cuando tenemos una planta que no cuenta con
estos sistemas de gestión de calidad. ¿Bien? Y eso es, a ver, vamos a llegar hasta acá. Estas son las condiciones, digamos, que tenemos que tener para operar en el modo 1. ¿Sí? Como les decía, un modo que le da cierta tranquilidad al director de obra porque la calidad está controlada. ¿Bien? Son 9:30. A las 9:40, ¿sí? Voy a retomar la clase. Así que, bueno, tómense estos 10 minutos para relajarse un poquito y a las 9:40 retomamos. ¿Estamos de acuerdo? Nos vemos entonces en 10 minutos.